Manifestantes originarios de Ayutla, San Marcos y Jalapa expresan su apoyo a Jimmy Morales. Fueron traídos en buses extraurbanos. Fervor patrio en el centro de la ciudad. Varias bandas escolares participan en actividades de independencia patria. Proyecto de cunetas en Puerto San José, Escuintla, genera dudas. Vecinos aseguran que agua y drenajes eran prioridad. En internacionales, exguerrilla de las FARC en Colombia propone gobierno de transición para el 2018. Bienvenidos a una nueva emisión más de Noticiero Guatevisión de hoy sábado 2 de septiembre de 2017. Les acompaña Suseli Contreras y empezamos de inmediato con los detalles de las noticias. Este sábado, pobladores de diferentes departamentos manifestaron su descontento contra el comisionado Iván Velázquez frente a la CICIG. Manifestantes de los departamentos de San Marcos y Jalapa se reunieron frente a CICIG en horas de la mañana para protestar en contra del comisionado Iván Velázquez. Nosotros estamos a favor de que la CICIG se quede, ¿verdad? Pero que Iván se vaya, porque nosotros, como guatemaltecos, tenemos que apoyarnos. No van a venir otras personas a querer mandar a dominarnos aquí en el pueblo de Guatemala. Como guatemaltecos venimos viendo por nuestro bienestar. Al parecer no están de acuerdo con el trabajo que realiza el comisionado de la CICIG. Siempre que han habido matanzas, que esas se quedan sin soluciones, que dicen que van a solucionar y nunca nada, y se van quedando, empapelando. Lo que solicita una de las representantes de los manifestantes es el apoyo de los ciudadanos. Queremos el apoyo de todos los guatemaltecos, como nosotros también decimos. Nadie nos va a venir a mandar a nuestro país. Sin embargo, insistían que extranjeros no pueden dar órdenes en Guatemala. Por eso el país es independiente y aquí el presidente es el que manda y el pueblo es el que elige y por lo tanto el pueblo toma las decisiones, ¿no? Aseguran que vinieron por su cuenta y que nadie los mandó a traer ni les ha pagado, pero se encontraban desubicados en la zona 14. Por otra parte, los pobladores de Ayutla, departamento de San Marcos, les avisaron que sí tenían que apoyar la manifestación. El señor alcalde Eric Zúñiga, él nos trajo. Ya, gracias a Dios, ya comimos. Pudimos observar que sobre la Avenida de las Américas se encontraban 3 buses extraurbanos con adultos y niños, esperando a las demás personas. Cuando los pilotos se percataron que estaban siendo grabados, se dieron a la fuga. Por una Guatemala en paz, en cámaras, Marvin Pérez, para Guatevisión, Karen Beltetón. La policía capturó a 3 presuntos asaltantes en Vía Canales, a otro hombre por portación ilegal y otros 2 hombres que pretendían esconder una mata de marihuana. Los 3 presuntos asaltantes fueron capturados en la Cuarta Avenida de la Zona 2 de Vía Canales. Fueron sorprendidos por la policía cuando pretendían robar las pertenencias de un hombre de 21 años. Los capturados son Francisco Hernández Figueroa, Abel Blanco Chávez y José Luis Chitay. Se conducían en un taxi color blanco y se les decomisó una escopeta hechiza, 5 teléfonos y 1.240 quetzales. En otra acción policial, los agentes de la Comisaría 13 capturaron a Byron Alberto Carrera Martínez por portación ilegal. Portaba una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y 9 municiones, sin portar licencia. Se investiga si ha participado en acciones ilegales. Otros 2 hombres fueron capturados, uno de ellos con 3 órdenes de captura y 2 antecedentes. Los sujetos pretendían esconder una mata de marihuana de aproximadamente 2,5 metros de altura en un terreno baldío, ubicada en el sector 3, Manzana 5, Colonia Santo Domingo, Puerta Parada. Ronald Antonio Ruiz Ávila tenía vigentes 3 órdenes de captura y 2 antecedentes por robo agravado y asesinato. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras e Iván Quiñones.
Un año más, la organización Un Techo para Mi País recolecta dinero para construir viviendas para familias de escasos recursos. La organización Techo creó este 2017 la campaña Tal vez Guate necesita un poco de voz. Desde hace 8 años, la organización Techo organiza a jóvenes voluntarios para recaudar fondos en las calles para la construcción de viviendas. Lo hacemos para que Guatemala pueda salir de la pobreza. La meta de este año es de 2 millones de quetzales y las colectas estarán en los departamentos de Quetzaltenango, Mazatenango, Cobán, Jutiapa, Zacapa y Guatemala. Prontamente, ahorita en octubre, vamos a tener las construcciones en diferentes áreas del país y eso va a ayudar a varias personas a poder tener un techo, ¿verdad? La organización promueve cada año esta actividad para el desarrollo de asentamientos y así erradicar la pobreza. Dentro de nuestro país se esconde una realidad. 6 de 10 personas viven en situación de pobreza en donde sus derechos y el acceso a servicios básicos son vulnerados día a día. Por una Guatemala en paz, en cámaras Marvin Pérez, para Guatevisión, Karen Beltetón. Hacemos nuestro primer corte comercial. Cuando regresemos, proyecto de cunetas en Puerto San José, Escuintla genera dudas en vecinos. Ya regresamos con esta y otras noticias. En la Plaza de la Constitución se empieza a sentir el fervor patrio. El Ministerio de Cultura y Deportes organizó distintas actividades recreativas y la presencia de bandas escolares. La banda del Colegio de Señoritas El Rosario fue una de las invitadas del programa de actividades para conmemorar la independencia del país. En un momento yo pienso felicidad para nuestro país, que hay todavía personas, el ánimo y el entusiasmo, querer renacer aquel tiempo pasado. Ese no ha muerto, esto está vivo. Ante el esfuerzo de construir una mejor Guatemala, algunos guatemaltecos que se quedaron por un momento en la Plaza de la Constitución aseguran que estas actividades impulsan el amor al país. Que todos los padres debemos de incentivarle a nuestros hijos el amor y el fervor patrio, ¿verdad? Para que haya menos delincuencia en el país. Como parte de las actividades recreativas se instalaron inflables, camas elásticas y espacios para jugar fútbol y voleibol. Doña Jesús, de 83 años, agradece a Dios y a la sociedad porque vive de su jubilación y porque todos sus hijos son intelectuales. Ahora la depresión que hay es por la mala educación y la mala crianza de nuestras familias. Hemos sido padres muy severos, son los que ya están viejitos. 5.800 metros lineales de cuneta para la aldea Arizona en el puerto de San José, Escuintla, son ahora producto de opiniones encontradas de pobladores, pues muchos consideran que la prioridad en inversión debería estar enfocada en agua entubada o drenajes, mas no así en la cuneta. Las diferencias es que hay pobladores que ven beneficioso el proyecto, pues a falta de mantenimiento de una cuneta, las calles y viviendas se han anegado en invierno. Además, dentro de los trabajos está la recuperación de 1.200 metros cúbicos de calle que están en malas condiciones y con un desnivel que favorece para la acumulación del agua de lluvia, lo que impide el paso de vehículos. Hay quienes aseguran que se debió priorizar la introducción de drenajes, pues usan fosas artesanales. Además, el sistema de agua entubada es deficiente, pues sale sucia. La finalización de este proyecto que comenzaron, pero para nosotros nos parece que está bien porque nunca lo habían hecho, la aldea estaba como abandonada. Algunos miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo indicaron que desconocen el origen de los fondos que se invierten y si la obra está sobrevalorada.
pues temen ser al tiempo involucrados en actos de corrupción, ya que solo el presidente del COCODE tiene la información y no la comparte con el resto de integrantes, y al final deben de firmar de recibido el proyecto. No estoy tan seguro, pero sí la municipalidad tiene este fondo, estaba desde 2016, me comentaban a mí. Aquí sí realmente necesitamos drenajes, ¿verdad? Porque la verdad que solo las cunetas no se dan abasto cuando es un invierno copioso, ¿verdad? El proyecto fue solicitado en 2014 por el COCODE de ese tiempo, pero a falta de oferentes fue cancelado, y debido a que fue sancionado en una auditoría por la falta de ejecución, fue avalado por el actual consejo y a la fecha lleva un avance del 60%. Se comprende la situación entre la psicosis que actualmente se vive en relación a esto, ¿verdad? Se han hablado tantas cosas, se han dicho tantas cosas, y no es en la Municipalidad del Puerto, es a nivel nacional, que hay un poquito de que la gente está un poquito apática en cuanto a si firma o no firma documentos, como decías hace algún momento, pero la verdad es que nosotros estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer, apegados a los reglamentos, no tenemos absolutamente nada que esconder tampoco. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. 300 mujeres de San Marcos participaron en una jornada médica que busca prevenir el cáncer cervical. También se les habló respecto a métodos de planificación familiar para mejorar su calidad de vida. La jornada médica fue organizada por la Municipalidad de San Marcos, con el apoyo de la Asociación de Municipalidades del Altiplano, el Área de Salud y la organización PASMO, con el propósito de detectar el cáncer cervical y evitar la muerte de las mujeres. Familias de escasos recursos que no pueden contar con este dinero para realizarse un IVA, una prueba de VIH y la colocación de métodos de planificación familiar. Hemos logrado que hoy puedan estar 10 enfermeras atendiendo, 2 médicos y 5 clínicas habilitadas. Las mujeres que llegaron desde tempranas horas al centro de salud resaltaron la importancia de checar su cuerpo para evitar múltiples enfermedades propias de la mujer. La salud es lo principal y nosotros las mujeres tenemos que poner de nuestra parte y tal vez digo yo que ser más entregadas a nuestra salud, ¿verdad? Porque de hoy en día tanto que se oye, ¿verdad?, el cáncer. Y por eso es que estamos aquí, pues, para que nos hagan el examen. En la jornada médica denominada La importancia de evaluar mi cuerpo para mejorar mi salud, participaron 300 personas, principalmente del área rural de la cabecera departamental de San Marcos, donde además la municipalidad contribuyó con la compra de los métodos de planificación familiar. Desde San Marcos, por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión. La exguerrilla de las FARC pidió perdón y propuso un gobierno de transición para el año 2018, al presentar en sociedad su partido político, al que definió como revolucionario y de carácter amplio y diverso. La exguerrilla FARC presentó en sociedad su nuevo partido político. Miles de simpatizantes se reunieron la noche del viernes en la Plaza Bolívar, el corazón político de Bogotá, para celebrar el nacimiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No vacilamos para extender nuestras manos en señal de perdón y de reconciliación. Queremos una Colombia sin odios. Timochenko reiteró la propuesta de un gobierno de transición lanzada en diciembre para apoyar a un candidato presidencial en las elecciones de 2018 que garantice el cumplimiento del pacto de paz alcanzado con el gobierno de Juan Manuel Santos. Dejamos las armas para hacer política por las vías pacíficas y legales. Queremos construir con todas y todos ustedes un país diferente. Horas antes, centenares de excombatientes y militantes comunistas clandestinos marcharon por el centro de Bogotá con rosas rojas y la bandera blanca de la nueva formación política. La toma del poder y no hemos renunciado a ella. Vamos para allá. La organización hizo énfasis en la lucha anticorrupción y antipatriarcal y en la inclusión de sectores marginados, aunque sin proclamar el comunismo que defendió como guerrilla. Comercial. Cuando regresemos, no se pierda nuestro nuevo segmento que busca contribuir a la salud de todos nuestros televidentes. No se lo puede perder, ya regresamos.
El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se prepara para el festival en homenaje a Efraín Recinos en el mes de octubre. Estos son los detalles. Creo que hablar del maestro Efraín Recinos y recordarlo a través de un movimiento cultural es importante. Hablemos entonces de este proyecto. Bueno, pues muchas gracias ante todo por la oportunidad que me das para platicar del maestro Recinos. Déjame decirte de que este encuentro del maestro Efraín Recinos surgió justamente el día de que lo tuvimos aquí velándolo en la gran sala. Pues inmediatamente al saber todos los artistas pues de que ya él partía, pues quisieron darle una despedida y casi todas las agrupaciones y artistas en general vinieron uno por uno a rendirle un homenaje en su despedida. Y realmente se hizo un festival espontáneo ahí. Entonces al año siguiente pues decidimos nosotros hacer un encuentro en conmemoración de su recuerdo de su partida y para tenerlo presente, ¿verdad? Y así es como hemos llegado a esta hora, hemos llegado al 6º encuentro con el maestro Efraín Recinos, el cual pues este año queremos reconocerlo a él no como artista. Esta vez no queremos verlo como artista, pues porque todos hemos sido conscientes de lo gran artista que fue, el gran arquitecto que fue, sino que este año lo vamos a enfocar a él como persona, a él como papá, a él como abuelo, como hermano. Entonces a eso está enfocado casi todas las actividades que vamos a tener. Él era una persona, o sea, muy extensa en todo, ¿verdad? Entonces era muy amante al ajedrez, ¿verdad? Vamos a tener encuentros de ajedrez aquí en la plaza. Vamos a tener una 5K, ¿verdad? En honor a él, ¿verdad? Porque él fue un gran atleta, él fue campeón en atletismo. Entonces son esos detalles que año con año venimos descubriendo de todas sus curiosidades y de lo que fue el gran maestro. Entonces este año, ese reencuentro con él, queremos dedicárselo a él como persona, lo que fue el amigo que fue, esa persona tan sencilla, tan humilde, tan espontánea, tan fuera de la órbita, como decimos, ¿verdad? Entonces era muy excéntrico, pero era una gran persona y eso es lo que queremos enfocar este año. Hablemos de las fechas. ¿Cuándo iniciará todo el movimiento aquí en el Centro Cultural? Bueno, vamos a empezar el primero de octubre con la carrera 5K. Vamos a tener un encuentro, ¿verdad?, con la hija del maestro, ¿verdad?, que va a venir a hablar precisamente. Vamos a tener una plática donde ella va a hablar lo que fue su papá, va a venir su hermana también y algunos amigos que van a venir a hablar de esa persona tan sencilla y que fue fuera de lo que era el campo artístico. Y el 3 vamos a tener la gran velada en la que pues realmente va a ser a las 7 de la noche en la gran sala. Durante la entrevista lo que estaba observando es precisamente el museo dedicado al maestro Efraín Recinos, el taller museo, que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Es un referente importante para que usted conozca una forma de pensar, una forma de vida y el arte, cómo a través de un genio como él logra crear lo que hoy tenemos como herencia como guatemaltecos. Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Pérez, Renato Martínez, deseo como siempre que esté bien. Es momento de escuchar al psicólogo Arturo Archila, quien en esta ocasión nos habla sobre la fragilidad de la vida. No hay nada permanente. Sin embargo, en el pensamiento, los cambios son equiparables a pérdida y sufrimiento. Damos por sentado, sin ponerlo en tela de juicio, que la permanencia inventada por el pensamiento es totalmente segura. La mayoría vivimos según lo planeado. Pasamos la juventud educándonos. Luego buscamos trabajo, conocemos a alguien, nos casamos y tenemos hijos. Procuramos tener éxito en lo que hacemos e intentamos realizar nuestros sueños. Nuestra vida es en realidad monótona, mezquina y repetitiva, desperdiciada en la persecución
de lo banal, porque al parecer no conocemos nada mejor. Si contemplamos nuestra vida, veremos claramente cuántas tareas sin importancia acumulamos, superfluas unas y otras con el nombre de responsabilidad. No vivimos la vida, sino que la vida social que hemos inventado nos vive, hasta que nos consume. La vida imaginaria tiene su propio impulso, nos lleva y nos trae. A veces tenemos atisbos de conciencia que nos permite darnos cuenta del desperdicio de vida y nos angustiamos y nos da miedo. Pero es algo que solo nos dura hasta el desayuno y luego regresamos a lo mismo. Queremos liberarnos, cambiar nuestra vida, pero no le conferimos toda la energía ni la pasión necesaria. Al parecer, solo aquellos que conocen la fragilidad y la impermanencia de la vida comprenden que la vida se cambia ya, en cada instante y en cada acción. Hoy iniciamos una serie muy especial de puros cuentos saludables. Durante 10 semanas compartiremos con ustedes estas historias que buscan contribuir con temas de salud física, emocional y mental. Cada sábado tendremos la primicia mundial y luego lo publicaremos en redes sociales para poder compartirlos. Este espacio es una colaboración con el programa Tech Camp Bogotá, auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estaba listo para la gran competencia de gimnasia. Entrené durante 6 meses y viajaría con el equipo completo. Había hecho lo necesario para ganar. Claro que tenía nervios. Durante muchas noches no pude dormir por la emoción. Así que me ponía a recordar todos los movimientos que tenía que hacer para ganar. Y pensé que había sido por no dormir bien, que me comenzó a doler la cabeza. Solo que el dolor creció. Mi mamá se dio cuenta que me sentía mal y tenía calentura y no le gustó cómo me veía. En lugar de ir a la escuela, regresé a la cama. Me dolían los ojos y el cuerpo, estaba mareado, tenía ganas de vomitar y me salieron unas manchitas rojas. Mi mamá le pidió a doña Nati, nuestra vecina, que le regalara una aspirina para bajarme la fiebre. Pero ella, en vez de darme la pastilla, hizo lo correcto y nos mandó a la clínica. Le pedí al doctor que me diera una medicina para estar listo al día siguiente y participar en la competencia. Pero él me dijo que me podía olvidar del campeonato porque me habían transmitido una enfermedad. Le expliqué que eso no podía ser porque nadie estaba enfermo en mi casa ni en mi escuela. El doctor dijo que eso no importaba, pues tenía una enfermedad transmitida por vector. ¿Por vector? Le pregunté. Nunca me hubiera imaginado que las matemáticas hicieran daño. El doctor me explicó que los vectores son organismos vivos que transmiten enfermedades a las personas, como los mosquitos, que nos infectan con Zika, chikungunya o dengue. Y a veces también llevan enfermedades de una persona a otra. Lo que yo tenía era dengue. El doctor nos contó que para luchar con ese tipo de insectos, los niños podemos ayudar limpiando y eliminando recipientes con agua estancada, que es donde se reproducen los moscos. Ese día descubrí que en casa teníamos muchos lugares donde podían criarse moscos. Me dolió no competir, pero el dolor del cuerpo era mayor y hasta la tristeza se me olvidó. Por suerte supimos pronto qué enfermedad tenía, así que descansé, tomé muchos líquidos y seguí las indicaciones del doctor. Y después de una semana me recuperé. Entonces empecé a entrenar para la siguiente competencia, pero esta vez también me preparé en casa.
momento de conocer el pronóstico para mañana domingo con Marisol Padilla. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Gracias, muy buenas noches a todos. Las condiciones del clima para mañana domingo sobre territorio guatemalteco: persiste el fuerte ingreso de humedad y esto dejará la presencia de lluvia a final de la tarde y comienzo de la noche en todos los departamentos, como observamos. Tendremos temperaturas cálidas al mediodía, frescas durante la noche, especialmente en el altiplano occidental, donde el termómetro podría bajar a los 11 grados en Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán, 12 en Sololá. Vamos a tener una temperatura durante la noche en Zacatepeques de 16, de 14 en Chimaltenango y de 17 en Ciudad de Guatemala, mientras que el mediodía pues con temperatura de 26 grados en Ciudad de Guatemala, al igual que en Huehuetenango, y hasta 23 grados centígrados en Chimaltenango. Las temperaturas de la costa sur: Retaluleu con una temperatura de 32 grados centígrados, al igual que Escuintla. Suchitepeque sube a los 31, 27 en Santa Rosa. En el oriente, el Progreso con 33 grados como máxima y una mínima de 23. Chiquimula y Zacapa suben a los 34, Jalapa a los 23 grados. Jutiapa podría tener una temperatura entre los 19 a los 30, 32 en Petén, Quiché con 23, 24 en Alta Verapaz, Baja Verapaz con 30 y 31 grados en el departamento de Izabal. Pronóstico del clima para los siguientes 3 días: domingo, lunes y martes, lluvia en Ciudad de Guatemala. Esta lluvia se podría presentar al finalizar la tarde, la temperatura entre los 24 a los 26 grados centígrados, con luz solar mañana domingo desde las 5 horas con 50 minutos. Que tengan buena noche. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Gracias por estar esta media hora de noticias con nosotros. Soy Suseli Contreras y los dejo con nuestros compañeros en una entrega más de Panorama Político. Bueno. Buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Nos encontramos aquí, Dulce Rivera y Carolina Leverón, periodistas de Noticiero Guatevisión, con nuestros invitados especiales, Celia Luna, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, ella es politóloga, y José Alfredo Calderón, un analista político que ya es prácticamente de la casa, ¿verdad? Pues gracias. Estamos aquí listos para poder comentar con ustedes respecto a la situación de la semana, la crisis política en el gobierno del presidente Jimmy Morales, que se agudizó luego de que el pasado domingo solicitara o declarara no grato al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y que durante la semana ha sido noticia luego de que la Corte de Constitucionalidad disolviera esta decisión presidencial. Y de ahí vamos a arrancar con los temas importantes alrededor de esta solicitud de expulsión del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, así como de las solicitudes de antejuicios que llegaron en contra del presidente Jimmy Morales, una de ellas por financiamiento electoral ilícito. Pero vamos a empezar, José Alfredo Calderón, tú nos puedes comentar un poco acerca de cómo debería de abordarse en este momento esta crisis. Hemos tenido diferentes voces, diferentes opiniones, pero el problema estructural de esta situación que estamos viendo en este momento, ¿cuál es? Precisamente yo creo que la importancia en el análisis es generar un marco conceptual, un marco metodológico para poder entrar a analizar, no en la superficie con la cantidad de pormenores que este tipo de situaciones conlleva. Yo diría en primer lugar que esto es más que un enfrentamiento entre el comisionado y el presidente. Uno lee que todo el mundo dice que hay un enfrentamiento entre dos personajes, es mucho más que eso, se juega mucho más que eso. Otro elemento es la figura del procurador liderando lo que yo llamaría la institucionalidad autónoma del Estado, recién habiendo asumido en un nuevo periodo. Otro elemento fundamental es cómo se va ampliando la alianza de la gente que está no solo en contra del comisionado y de CICIG, sino en contra de muchísimas cosas más, como son una justicia pronta y cumplida. Hay una ampliación de ese frente. Antes uno miraba muy dispersas las fuerzas que se oponían al sistema de justicia en general y a ser perseguidos, porque obviamente se ha ido ampliando.
todo el mundo estaba de acuerdo, digamos, de ese lado cuando no nos afectaba. Cuando empiezan a surgir empresarios y militares de alto rango, pues la situación empieza a cambiar. Otro elemento importante es que la coyuntura esta puede ser larga. La gente piensa que este fin de semana o la semana entrante se va a resolver y eso no es cierto. Realmente estamos ante una coyuntura que presenta una serie de complicaciones que pueden alargar las soluciones o dar soluciones parciales y alargarse indefinidamente porque las dos partes están con un peso muy fuerte. Hay un aglutinamiento, ya dije, de los sectores perversos que quieren no ser perseguidos, no ser señalados ante las cuestiones que se ha venido develando por parte de CICIG y que todos conocíamos, pero no había habido quien lo sistematizara y lo hiciera público. Otro elemento fundamental es el carácter, lo fundamental del carácter externo. Yo creo que debemos de ser muy concretos en decir que aquí el resultado final depende de USA. Y no estoy hablando de la embajada, estoy hablando ya a alto nivel John Kelly y Rex Tillerson. Lo que se decida en el Departamento de Estado norteamericano va a influir determinantemente en la coyuntura de Guatemala. Es un problema que si bien puede tener cajas de resonancia y puede tener elementos que coadyuven a una solución en lo interno, fundamentalmente es una situación en donde la cooperación internacional, los países amigos y sobre todo Estados Unidos tiene muchísimo peso. Otro elemento es que sectores que antes estaban graníticamente unidos hoy no lo están, empresarios y ejército fundamentalmente. En el ejército porque hay sectores que no participan de la rapiña y que no están tampoco señalados por las cuestiones de la guerra. Y este sector no presenta un frente común con el resto de oficiales. Y en el empresariado hay quienes quieren participar del plan para la prosperidad y hay quienes se sienten excluidos de ese plan y que también tienen problemas de señalamientos que pueden ser perseguidos. Luego podemos decir que los ideales de transparencia y justicia se enfrentan a intereses vitales personales, pero también sistémicos. Acá lo que está en juego es el sistema. El sistema ya no funciona. El modelo que se creó en el siglo XIX con grandes rasgos de la colonia prácticamente ya no funciona. Ya no hay forma de poder darle un maquillaje mayor y hay que cambiarlo. Y en eso están conscientes todos, la forma de cambiarlo y hasta dónde se vaya a cambiar en la que difiere. Luego yo diría que hay un plan muy bien estructurado de las fuerzas que están en contra de la justicia. Y creo que de parte de sociedad civil y los aliados de MP y de CICIG hay un plan menos estructurado, o tal vez no hay plan, y nos gana a veces la emoción en el apoyo, pero no hay un plan estructurado y bien planificado como del otro lado. Y finalmente, creo que se ganó una batalla, pero formal. Recuérdense que la Corte habla de cuestiones de forma. Y no está lejos que el presidente insista por presiones de todo tipo. Ya lo veremos con los escenarios que pueden surgir de esta situación más adelante, qué es lo que podría hacer todavía el presidente Jimmy Morales. No descartamos, y de hecho en los medios se está hablando de eso, que pueda insistir y tratarlo de hacerlo bien, sí, como lo quería hacer Otto Pérez Molina y no le funcionó porque en abril la plaza surgió. Pero ese era el camino que llevaba Otto Pérez Molina, sacar a la CICIG. Sí, de hecho, esta semana vimos cómo el vocero de la presidencia señalaba que en este momento no se estaba considerando volver a declarar non grato al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, pero tampoco descartó que exista esa posibilidad de intentar o buscar la expulsión del comisionado. Celia, ¿cómo ves tú la situación de personal que se hablaba mucho, porque se está hablando mucho de que el presidente está actuando así porque se está atacando o porque en algún momento se acusó a su hijo y a su hermano en un proceso judicial, y recientemente también vimos cómo se le señala al partido oficial FCN de financiamiento ilícito? ¿Cómo ves tú esto? En primer lugar, con el caso del hijo, el presidente desde un principio dijo que él pues se iba a abstener de opinar, y es lo que ha hecho. Hemos visto que ha estado bastante alejado del caso, pidió que no se le preguntara precisamente para que no se viera que hay un tipo de injerencia entre él, la figura presidencial, y el caso que se está siguiendo en contra de su hijo. Vemos que empieza esta semana y era la expectativa que teníamos muchos, ¿no? Muchos decíamos, bueno, hay que esperar al miércoles a ver qué pasa con el juicio del hijo y el hermano
del presidente, pero pues hasta ahora vemos que siguen con la medida de arresto domiciliario. Esto no ha cambiado, el juicio no ha llegado a su final y ellos no han sido condenados, ni ellos ni ningún otro de los que está implicado en este caso del registro de la propiedad. Ahora, en cuanto al señalamiento que se hace del presidente, no como figura presidencial, sino que cuando fue secretario general del partido FCN Nación, esta digamos que pues, se complica un poco más y de igual manera por los procesos que tiene que seguir. La Corte Suprema de Justicia tiene que conocerlo en un primer lugar, después ser trasladado al Congreso de la República, en donde vemos que en primer lugar la bancada oficial ha dado su total apoyo al presidente y algunas otras bancadas que también se están uniendo en este apoyo. Entonces, por tiempos creo yo que tendríamos que esperar a ver qué pasa. Se habla mucho de que en el Congreso no va a prosperar el retiro de la inmunidad. Recordemos que se requieren de 105 votos para retirarle la inmunidad al presidente y se dice que no se van a lograr, que hay muchas bancadas que se están uniendo con tal de que no se le retire esta inmunidad al presidente. Entonces, sería un poco adelantado precisar qué es lo que va a pasar, pero sí podríamos decir que esto ha afectado en lo personal las decisiones que ha tomado el presidente. No se ha, digamos que se están saltando o se saltaron en su debido momento algunos mecanismos que el acuerdo que se hizo entre el gobierno de Guatemala y la CICIG contemplaba para estos momentos. Se hablaba de discusiones bilaterales que se podían dar entre el presidente de la República y pues las personas de la CICIG, que fue lo que no se dio y que fue a lo que llamó la Corte de Constitucionalidad. Entonces, hasta cierto punto, la sentencia que marca esta semana la Corte de Constitucionalidad podría no lograr que el presidente vuelva a presentar o vuelva a declarar persona no grata al comisionado, porque la Corte de Constitucionalidad pues ya dijo que este proceso no se tiene que hacer, sino que se tienen que agotar algunas instancias, podríamos decir, como es el diálogo entre ambas partes. Bueno, y es que al final también el tema del Congreso en sí, todas las fuerzas que se están uniendo, obviamente van a representar intereses y es lo que se ha estado dando en el caso de tantos diputados con señalamientos. La mayoría de bancadas tiene fuertes acusaciones y precisamente de eso vamos a hablar en el siguiente bloque de Panorama Político. Vamos a un corte, pero regresamos con esta discusión. Seguimos con Panorama Político en este segundo bloque, hablando precisamente de los antejuicios en contra del presidente Jimmy Morales. Se va a enfrentar pues seriamente acusaciones por varios delitos, no solo financiamiento electoral ilícito, también obstrucción a la justicia, coacción, desobediencia, entre otros. ¿Cómo se pinta el panorama ahora con la discusión que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Ellos pueden decir si se le da trámite, no, y pues de ahí el camino todavía es más largo, José Alfredo. Pues solo quiero hacer una acotación. Sí hay obstrucción de justicia. De hecho, uno de los 4 antejuicios habla precisamente de la obstrucción de justicia que comete el presidente de la República, y si bien públicamente ha dicho que no intervendrá en el caso de su hermano y de su hijo, sabemos perfectamente que eso no es así. De hecho, ese recurso que hay de antejuicio es precisamente por el nivel de obstrucción de la justicia. Efectivamente, la Corte Suprema tiene en sus manos una gran responsabilidad. En mi opinión, trasladará la brasa al Congreso a sabiendas de que no se van a reunir los 105 votos. Sabemos de lo difícil que es, el camino es largo y creo que esa no será la vía de que prosperen los antejuicios. Pero hay otras condiciones que sí podrían terminar con una separación del cargo por algún otro motivo, algún otro recurso o por desacato. De hecho, estuve en la orilla cuando se corrió el rumor de que iba a declarar un estado de sitio, y entonces ahí tendría que haber intervenido inmediatamente el procurador y la situación del presidente sería peor de la que actualmente tiene. Y es que hay que también resaltar que el Ministerio Público el pasado viernes quemó uno de los cartuchos más importantes al presentar la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, ya que al no pasar este antejuicio en el
la Corte Suprema de Justicia o en el Congreso de la República, tengo entendido que ya no se puede hacer o presentar una misma solicitud de antejuicio en contra del presidente por los mismos delitos. Es decir, hasta que abandone el cargo, pero ya no se podría nuevamente presentar una solicitud por financiamiento ilícito, algo que también genera una carga bastante fuerte para el Congreso de la República, en donde se ha mencionado que estarían cerrando filas para apoyar al presidente Morales, quien finalmente entonces no sería juzgado por uno de los delitos que propició también todo esto, y es el financiamiento ilícito. Se vuelve una cosa juzgada y es precisamente ahí los poderes, cómo se van a manejar en el Congreso. Abiertamente ya la bancada oficial MR Alianza Ciudadana pues se han inclinado más a defender a Jimmy Morales, y posiblemente con los votos de ellos, que suman como 65, no se va a lograr la mayoría ni 105 para retirarle o no retirarle la inmunidad, y se va a terminar archivando, que sería en el caso de un antejuicio. Los demás también podrían ir por la misma vía si es que llegan al Congreso. Celia, ¿qué pasaría o cómo se vería este Congreso? Porque fue diferente en 2015, el escenario totalmente distinto, incluso la bancada oficial de 2015 le dio la espalda a Otto Pérez Molina, pero pareciera que este no va a ser el caso. ¿O crees que en algún momento pudiera darse algo arrepentido y que los diputados digan, no, mejor me salvo yo y no salvo al presidente? Creo que dependería también mucho del liderazgo de la comisión pesquisidora, porque recordemos que también que en 2015 precisamente bajo el liderazgo de la diputada Ninette Montenegro fue que se dio a conocer, esta comisión pesquisidora fue la que entró a conocer el caso del presidente Otto Pérez Molina, y eso también facilitó de cierta forma que se acordara retirar, se presentara ante el Pleno y se acordara retirarle la inmunidad. Pero este Congreso, ya bien lo decías tú, sí está cerrando filas, está dando un apoyo previo al presidente, lo que pues, nos podría demostrar que no pretenden quitarle la inmunidad. También recordemos que, ustedes bien lo decían, hay muchos diputados que se encuentran también pendientes de que se les vea la situación del retiro de la inmunidad. Entonces, muchos esa es la lógica que están siguiendo. Yo no le voy a retirar la inmunidad al presidente. ¿Por qué? Porque después vienen otros casos que se van a presentar que van detrás de muchos diputados, de estas bancadas que tú ya mencionabas, MR, Alianza Ciudadana, que son igual que FCN, el partido oficialista, que son bancadas que al final se conformaron de diputados de otros partidos, del Partido Líder y del Partido Patriota, por ejemplo, que son partidos que han llegado hasta la cancelación. Entonces, hasta cierto punto, no es conveniente para los diputados retirarle la inmunidad al señor presidente por el miedo que puede existir a que ellos, pues hablando coloquialmente, sigan ellos, ¿verdad? Es que precisamente, reitero, es más que el enfrentamiento de dos personas. Atrás del presidente Morales lo que hay realmente es la defensa de todo un sistema de corrupción histórico y estructural. Recordemos quiénes son los que financian las campañas electorales, quiénes son los que colocan en los puestos públicos a los personajes claves que sirven de enlace para la corrupción. Se ha mantenido el mito de que la corrupción es pública y que el empleado público no solo es haragán, sino que además es corrupto. No es cierto. También hay una injerencia del sector privado desde la génesis del proceso electoral, que son las campañas. Detrás de Jimmy Morales hay toda una serie de actores que están señalados por diversos delitos, que van desde crímenes de lesa humanidad, como el caso de Creonpaz. Toda la gente que se acerca a Jimmy, basta analizar quiénes son los que están detrás del presidente y quiénes son los que estamos detrás de la alianza Si Sigue MP. No son dos personajes. Por un lado, estamos los que anhelamos un cambio verdadero, radical, una nueva forma de hacer política, una resignificación de la política, el ejercicio pleno de la transparencia en los actos públicos y en el gasto público también. Y por otra parte están quienes se oponen a eso. Entonces simplemente hay que ver quiénes están detrás de cada quien para establecer realmente quién tiene la razón, y desafortunadamente ambas fuerzas están con niveles de solidez similares, porque, como ya dije, no solo se amplió la alianza perversa, sino se fortaleció, con alcaldes señalados, con militares señalados, con empresarios señalados o por señalar. Por eso es tan fuerte esa alianza.
Y en este momento, ¿quién debería de tomar la batuta de esta situación cuando vemos a dos grupos enfrentados? Se está buscando por la vía del diálogo solucionar esta situación. Vemos a la fiscal general Tel Maldana buscar el diálogo con el presidente y por otro lado a la Procuraduría General de la Nación, que se reconsidere toda esta situación. Finalmente, ¿quién debería de salir en medio de esta polarización que estamos viendo sin sentido? Porque finalmente lo que se busca es que se continúen dando estos pasos en busca de combatir la lucha o por la lucha contra la corrupción. Yo creo que el personaje natural para esta situación es el magistrado de conciencia, el procurador de los derechos humanos, que está por encima. De hecho, su mandato es supervisar a la administración pública, y si bien las condenas que puede emitir, que por cierto ya hay presiones para que se emita una condena moral, si bien son de carácter moral, tienen una incidencia política. Ustedes se recordarán en el caso de Silvia Valdés, por ejemplo. Inmediatamente de que se da una condena moral, la Corte de Constitucionalidad le quita la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. O sea, no es cierto que las condenas morales no sirvan totalmente. Si bien no tienen un carácter vinculante ejecutivo, sí tienen un peso moral que en estos precisos momentos los valores éticos se convierten en fundamentales. Por eso creo que la figura natural es esa, pero el diálogo es un diálogo complicado. ¿Qué se va a negociar? ¿Qué es lo que está en juego? De una parte, está bien que se quede la CICIG, pero que no investigue, que no me investigue. Finalmente, procurar impunidad. Salga, que se declaren sobre seguimiento de todos los casos y que salgan del Mariscal Zavala, que es de donde muchas cosas se están financiando y planificando. No se puede entrar a una negociación cuando hay una situación de polarización tal que es negocio la justicia y el futuro de este país y cedo a las demandas de que borrón y cuenta nueva y vayamos a un retroceso, ojo, un retroceso que no es a 2014 como muchos piensan, es un retroceso que podría llegar a los 70s, en donde todos conocemos la historia. Con esta reflexión nos quedamos de José Alfredo Calderón. Vamos a continuar en el segundo bloque ampliando sobre esta charla y cuáles van a ser los posibles escenarios ante esta crisis en el gobierno del presidente Morales. Volvemos después del corte. Estamos de vuelta en Panorama Político. En el anterior bloque hablábamos de quién debería de mediar en esta situación, en esta crisis política en el gobierno de Jimmy Morales, y mencionábamos tanto al magistrado de conciencia, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, así como la Procuraduría General de la Nación. A ver, con nuestros invitados, ¿cuáles creen ustedes que deberían o van a ser a partir de esta semana, ya una nueva semana, los escenarios en torno a esta situación? ¿Seguiremos viendo al presidente Morales reuniéndose, buscando apoyos, sumando apoyos, algunos legítimos, otros cuestionables? ¿Cómo ven ustedes el panorama? Pues yo creo que si hacemos el ejercicio de colocarnos en los pies del presidente, él está desesperado. ¿Por qué? Porque se está jugando la propia vida. Aquí puede terminar no solo defenestrado del poder, sino en la cárcel. O sea, se está jugando mucho, y como repito, no solo es él, sino también todas las personas que están atrás, porque esto es sistémico. Aquí no se va a resolver con que quitemos un deshonesto y pongamos un honesto. ¿Por qué? Porque el sistema está enquistado, históricamente enquistado, y por eso el sistema es el que hay que cambiar. Hay un elemento que no tomamos en juicio muchas veces y que es parte de los escenarios que yo creo que pueden pasar, y es la inestabilidad emocional del presidente, la cual se ha visto reflejada en distintas conferencias de prensa, en distintas actitudes y declaraciones. De hecho, ojo, miren los videos, nos hacen retrotraer a la época de los 70 y 80, cuando las dictaduras militares, los gobiernos tanto de facto como los electos democráticamente, hacían videos así, un poco oscuros, como estamos viendo. Pareciera un elemento gráfico sin importancia, pero si revisamos los videos, poca luz, con poca seguridad, un presidente inseguro. Hay muchos rumores también de esa inestabilidad de la que hablo, y en un determinado momento no descartemos que podría darse una renuncia
ante no poder aguantar la presión. Recordemos que es el hermano y el hijo, y ahora él mismo. Una persona con esos 3 factores de incidencia muy posiblemente no va a tener la templanza de poder tomar distancia y tomar decisiones de Estado, que ya vimos que definitivamente no es un hombre de Estado. Ese es uno de los escenarios que se puede plantear. Otro de los escenarios es un presidente desaforado, no solo por los antejuicios, sino por cualquier otra figura que lo haga entrar en desacato, como fue en la época de Serrano Elías. Otro escenario que veo es la insistencia en el retiro del comisionado, pero más allá de la CICIG. Los grupos que están atrás del presidente lo que quieren en realidad, aunque del diente al labio diga que quieren que se vaya el comisionado, lo que quieren en realidad es que se vaya la comisión y que los países entonces ya no aporten y que se zanje el problema y, repito, regresemos décadas en la historia de este país. Otro escenario es que el comisionado se retire por voluntad propia en un gesto de buena voluntad para abonar a la gobernabilidad, lo cual yo considero que sería grave, pero no hay que descartarlo, o por decisión de Naciones Unidas, por las circunstancias que sean. Otro escenario es un presidente que siga muy debilitado y un comisionado que siga en su posición legítima, fortalecido por la decisión de la Corte y el apoyo de los grupos sociales y políticos progresistas, pero en un desgaste constante. Y entonces la figura, aunque legítima, obviamente va a sufrir ese desgaste. Y otro elemento fundamental es que Estados Unidos ponga orden. Y entonces se establezca, yo había planteado 3 escenarios, una salida negociada que mantiene a ambos con limitaciones, una en la que se va el comisionado y viene alguien igual o más fuerte, y de esta forma Estados Unidos, que es el principal patrocinador de la CICIG, y no olvidemos que el objetivo fundamental de Estados Unidos, de sus intereses, es el plan para la prosperidad. Ahí no hay que perderse. Eso es lo único inamovible en todo esto. El establecimiento en el trifinio, en este triángulo norte, del plan para la prosperidad. Y un último escenario guiado por Estados Unidos también, en donde deja a un presidente totalmente debilitado y manejable y fortalece al comisionado. Yo creo que esos serían los escenarios que podríamos pensar. Diferentes escenarios, pero al final, ¿qué es lo que mejor le conviene al país? Porque vemos que también es una lucha ideológica entre izquierdas y derechas, y empiezan los ataques y la polarización de la sociedad. Celia, ¿cuál crees que debería ser o qué escenario facilitaría o vendría a beneficiar al país realmente para un mejor desarrollo, para mejores condiciones de vida, y no solamente que se hable de esos 2 grupos que se están enfrentando? Yo solo descartaría la idea de que el presidente presentara su renuncia, porque lo que vemos ahora es que él pues se ha venido o lo han venido acuerpando desde el Congreso de la República, los alcaldes en esta reunión que se tuvo de ANAM, que ahora se dice que eran menos, que algunos eran otros funcionarios, pero al final del día son más las fuerzas que se han reunido alrededor del presidente y que han dicho, bueno, nosotros le vamos a dar apoyo, muchos en el sentido precisamente de que se mantenga la institucionalidad. Entonces, vemos que ese es, digamos, el interés que tiene la mayoría de grupos, o al menos el interés que ellos reflejan, que se mantenga esa institucionalidad, que es, creería yo, la salida que todos quisiéramos, pero no es la más fácil. En este momento, o digamos que estas instancias de concertación y de diálogo ciudadano, eso es lo que buscan, crear las condiciones para que se den las reformas, por ejemplo, a la ley electoral y de partidos políticos, que como bien lo mencionaba José Alfredo, al final es el financiamiento electoral el que muchas veces hace que todas estas crisis se vayan dando. ¿Por qué? Porque pues los financistas, las personas que están detrás de los partidos políticos, y no muchas veces de una persona en particular, sino que del partido en general, son las que buscan su estabilidad por medio del Estado, o de enriquecerse ilícitamente del Estado. Pero estas instancias de diálogo creo yo que podrían ser una manera de salir adelante. Claro que pues los diferentes sectores que sean convocados
tienen que aportar desde sus ideas, desde sus posturas, sus posiciones, para que se puedan dar estas salidas que al final son las que van a beneficiar a los ciudadanos o las que se esperarían que beneficiaran a los ciudadanos, no solo con reformas a la ley electoral, también digamos que se pudiera continuar con la discusión a las reformas constitucionales o por lo menos a ver cómo se fortalece el organismo judicial, también la ley de servicio civil, que son al final del día esas estructuras que van creando institucionalidad y que permiten que se tengan carreras dentro del Estado para que no existan o sigan existiendo estas personas que quieren llegar a enriquecerse ilícitamente del mismo. Y es que finalmente esto tal vez lo hubiéramos evitado si el presidente Jimmy Morales tuviera este liderazgo o esta capacidad de negociar previo a salir y a exponer una situación que iba a generar crisis, como expulsar al comisionado de las CICIG. O sea, si el presidente tenía inconformidades, creo que hubiera sido bueno que él llamara a todos los sectores, así como lo está haciendo ahora, para exponerlas con estos sectores y acuerparse de ellos y no tomar una actitud que sin duda iba a generar no solo la crisis, y que no creo que le importara tanto la crisis que le generara a su gobierno, sino finalmente esta polarización entre la sociedad y que no tiene finalmente sentido, porque si lo que queremos es procurar que se luche contra la impunidad, estamos metidos en esto que no tiene mucho sentido. Es que ese es el tema. Digamos, yo no diría que es de izquierdas y derechas. De hecho, yo he estado muy cerca de todo el proceso y dentro de la lucha contra la impunidad hay izquierda y derecha unida. Pero obviamente no la extrema derecha, sino sectores progresistas que están hartos de la corrupción en el país. Por otra parte, insisto, se apoya a Jimmy coyunturalmente. Él no es importante. Los grupos que están atrás de él sí. Él es prescindible totalmente. Si estos grupos que lo que quieren realmente es que cese la lucha contra la impunidad, esos son los dos bloques, no ni izquierda ni derecha, ni ricos ni pobres, ni indígenas y ladinos, el grupo que quiere continuar en forma frontal y definitiva la lucha contra la impunidad, y aquellos sectores que quieren evitarla porque precisamente está en riesgo sus privilegios y sus propias condiciones de vida que la han hecho a partir del erario público. Esos son los dos bloques. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este panel y a los ciudadanos, a los televidentes, pues informarse y tener en cuenta que finalmente aquí el objetivo es que se luche en contra de la corrupción y no dar más pasos atrás. Esto ha sido Panorama Político. Recuerde, mañana a partir de las 8 de la noche sintonice Noticiero Guatevisión con nuestro director Haroldo Sánchez. Muy buenas noches.